Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son instrumentos derivados, contratos por diferencia, CFDs, y se trata de instrumentos altamente especulativos y considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere de una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Vamos a comenzar con la emisión del día de hoy. Vamos a hablar, obviamente, de noticias macroeconómicas importantes que han pasado en estos últimos días. Vamos a concatenar con lo que serían noticias de eh, financieras, económicas, de diversa índole, principalmente lo que es referente a la economía de Estados Unidos de América y lo que serían las próximas decisiones del Banco Central de este país. Y también vamos a platicar de lo que fue, o más bien, vamos a hablar del resumen de los precios y los movimientos más importantes de las principales bolsas a nivel global para ver pues cómo este sentimiento a mercado principalmente de lo que ha sido este proceso de paz momentánea que ha sucedido en los últimos días, pues ha ayudado mucho a las bolsas. Vamos a hablar un poquito de ello también, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con el calendario económico. Estoy utilizando la plataforma TradingView y vamos a iniciar con lo que fue el día jueves 26 de junio, en donde se presentaron datos diversos. Primero que nada, quisiera ver o que revisemos la revisión final, quiere decir de las tres revisiones que se van generando mes a mes para lo que sería el consolidado del Producto Interno Bruto en los diferentes países. Se da o se dio lo que fue este dato final, ¿no? El ajuste final para lo que es lo que fue el cambio del primer trimestre en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, en donde el dato previo pues era de menos 0,2%, ¿vale? El consenso de analistas esperaba que no hubiera ningún movimiento y es bastante interesante, por eso quería empezar con esta noticia, que se supera se presentó con mayor agresividad lo que fue el decremento en la economía de Estados Unidos para el primer trimestre del 2025. Se esperaba, repito, un menos 0,2% que se mantuviera ese dato ya lo conocíamos, obviamente, esto solo fue una revisión, un ajuste, pero el ajuste se da a un nivel del menos 0,5%. Esto lo podemos ver con mayor claridad en la fuente Trading Economics para ver cómo, pues, en los últimos, vamos a ver los últimos 3 años, cómo la economía de Estados Unidos de forma trimestral había estado manteniéndose con niveles bastante, comparativamente hablando, elevados, pero ya en este último ajuste se presenta este decremento al menos 0,5%. Y se habla de que estos ajustes principalmente fueron dados eh, por la política comercial en Estados Unidos de América, ¿no? Todo este desbalance que sucede a través de la imposición arancelaria para con los diferentes países, todo este desajuste en la balanza comercial y obviamente todo este impacto en los patrones de consumo e inversión, pues lo que generaron fue un mayor decremento en la economía trimestral de Estados Unidos de América y obviamente pues esto habla mucho de el impacto inmediato que ya habíamos estado platicando de lo que fue o ha sido la política comercial desde la implementación, ¿no? Eh, o, o, Perdón, primero, el impacto inmediato desde lo que fue la retórica, desde que fue esta serie de amenazas que empiezan en febrero, que empiezan a implementarse realmente ciertos aranceles en marzo, que es el final del primer trimestre, y que realmente se empiezan a observar o los impactos arancelarios fueron más contundentes a partir de abril, a partir del inicio del segundo trimestre.
¿vale? Entonces, a pesar de que los movimientos arancelarios no habían estado ya implementados de una forma formal en el primer trimestre, toda esta serie de retórica, todo este rompimiento diplomático, todos estos movimientos en la psicología del consumidor y del inversor desde el primer trimestre, pues aquí se ven ya implementados y fue algunos de los argumentos al momento de hacerse la presentación de esta información y ahora pues sí queda el cuestionamiento de qué va a pasar con la medición del segundo trimestre, donde ya estos movimientos arancelarios pues ya fueron hechos una realidad a partir del 1 de abril con una mayor contundencia, a pesar de que ha habido acuerdos y a pesar de que se ha mantenido pues todo este tema de incertidumbre, se empiezan a implementar los aranceles con una mayor severidad y sería muy importante ver cuál va a ser esta evaluación que obviamente vamos a conocer posteriormente, faltan algunas semanas para conocerlo, pero sí desde una primera instancia podemos prever que el impacto probablemente va a ser importante para lo que sería la evaluación del segundo trimestre, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo en la mesa. Aquí quisiera citar a CNBC como una de las noticias relevantes que tenemos para platicar el día de hoy y nos dice que la Casa Blanca anunció el jueves que la fecha límite del 8 al 9 de julio para que los países lleguen a un acuerdo comercial y eviten aranceles más altos del presidente Donald Trump podría extenderse, ¿vale? Eso es una buena noticia, obviamente, para lo que sería esta serie de negociaciones y sobre todo para la incertidumbre, debido a que hay que recordar que los aranceles recíprocos que inician el primero de abril o en inicios de abril empiezan a implementarse e inmediatamente viene una extensión de 90 días para que vengan negociaciones en las diferentes naciones, ¿no? Estoy hablando a nivel global. Todos los países que habían estado involucrados con lo que sería este impacto arancelario, y estos 90 días, pues prácticamente están llegando a su fin. Este plazo estaría terminando del 8 al 9 de julio y obviamente si empiezan a implementarse mayores aranceles, la incertidumbre estaría regresando de una forma bastante agresiva, pero la Casa Blanca está anunciando que va a haber una extensión probable, ¿no? Que probablemente podrían extenderse estos plazos para mayores negociaciones y esto obviamente da un respiro a lo que serían las diversas economías, empezando por la de Estados Unidos, ¿no? Que sería el primer impacto para lo que serían los consumidores estadounidenses y también para las naciones vinculadas, altamente vinculadas con el comercio exterior para con Estados Unidos, que sabemos pues son muchas a nivel global, ¿no? Principalmente sus socios comerciales, México, Canadá, China, etcétera. En el caso de China sabemos que ya hay un acuerdo mucho más claro, pactado, y mucho más contundente, pero al final pues hay otros acuerdos que están en la mesa que son igualmente importantes, como lo que sería con la zona euro, como lo que sería también los socios en América del Norte para llegar a ciertas exenciones o a ciertos apoyos un poco más relevantes debido a la integración que hay en América del Norte, etcétera. Entonces, esto es una noticia relevante, hay que esperar que se haga formal, que esta temporalidad o este plazo se extienda de una manera ya formal, y esto pues lo estaremos cubriendo para lo que sería pues todas las implicaciones de mercado. Entonces, en el caso en otras noticias sobre acuerdos comerciales, nos dice CNBC, el Ministerio de Comercio de China confirmó el viernes los detalles de un marco con Estados Unidos que permitiría las exportaciones de tierras raras, principalmente hacia Estados Unidos, y flexibilizaría las restricciones tecnológicas, principalmente restricciones para con China, ¿no? En ambos casos, obviamente, estos acuerdos no solo se queda en lo que serían los porcientos de importación, exportación de forma bilateral, ¿no? También incluiría sobre todo pues acuerdos estratégicos que principalmente están vinculados a la exportación de tierras raras que necesita Estados Unidos para con diversas industrias en el país son dependientes y China pues tiene un margen de negociación muy amplio en esta zona y por otro lado pues China necesita esta innovación constante, estos acuerdos de innovación y tecnología
que llegan para con China, en donde Estados Unidos pues es claramente uno de los líderes, si no es que el país más importante en cuanto a esta serie de innovaciones, altas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera. Entonces un acuerdo también para con estas restricciones en China, pues es bastante importante y es sumamente estratégico, ¿no? Para lo que es las miras y los planes para con ambos países. Entonces, eh, coloco esta información porque definitivamente la evaluación del segundo trimestre en la economía de Estados Unidos, sí habría cierto riesgo de que se pueda dar un movimiento contractivo y que se pueda estimar una recesión técnica, que es un periodo en donde 2 trimestres consecutivos se presenta el Producto Interno Bruto en zona negativa o en zona de contracción. Sí habría una posibilidad, principalmente por la implicación arancelaria que fue mucho más agresiva en el segundo trimestre, pero también todo el tema de acuerdos empieza a regresar confianza para lo que sería el consumidor, ya lo veremos en algunos indicadores posteriormente, y para lo que sería los productores, ¿no? La inversión. Em, esto, este sentimiento o esta información más bien que se ha venido pues plasmando a través de los diversos acuerdos, viene a ser un punto de inflexión en lo que sería eh, las, este cambio en los patrones de consumo y de inversión que pudiesen contrastar el impacto arancelario, y que probablemente pues podría apoyar a lo que sería una evaluación positiva en el segundo trimestre de Estados Unidos, pero ya lo estaremos conociendo en las próximas semanas, en el momento que se conozca, ¿no? Por el momento hay una revisión a la baja en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y todos los acuerdos, eso los gobernantes de Estados Unidos lo saben, y por eso probablemente se dé esta ampliación en las negociaciones. Ellos conocen la relevancia de lo que sería esta segunda medición, o este segundo trimestre del Producto Interno Bruto, y por lo tanto pues los acuerdos empiezan a verse un tanto más claros, ¿no? Para lo que sería la política comercial desde Estados Unidos para con el mundo. Entonces, esto por un lado, vamos a continuar un siguiente movimiento bastante interesante que habla precisamente de los patrones de consumo, que lo podemos ver en el largo plazo. Las órdenes de bienes duraderos se presentan considerablemente por encima del dato previo, ¿no? Que fue de -7.7%. El dato actual es del 15.5%. Hay una recuperación importantísima en las órdenes de bienes duraderos, y sabemos que esto es muy importante en las perspectivas de largo plazo porque todo el consumo, desde el consumo entre las cadenas de suministro y cadenas de valor entre las compañías para con este tipo de bienes, hasta el consumo de consumidores finales para lo que son bienes que implican una vida útil de largo plazo, pues son sumamente relevantes para concatenar en lo que sería la visión de confianza de largo plazo, precisamente porque generalmente hemos platicado este tipo de adquisiciones, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, a nivel generalizado, no quiero hablar por país, pero a nivel generalizado, en una gran parte, vamos a dejarlo así, de los casos en lo que es consumo de bienes duraderos, pues viene acompañado de un apoyo con el crédito, ¿no? Eh, Consumo de este tipo de productos a través de lo que sería un financiamiento, obviamente pues desde instituciones financieras, bancarias, y por lo tanto pues las personas cuando hablamos de este tipo de compras o de consumo o cualquier tipo de ente, ¿no? Sea persona o sea una cadena de suministro, pues siempre va a ir la visión o el cuestionamiento de qué también está en la economía para poder yo adquirir este tipo de obligaciones financieras, ¿no? Por lo tanto, es un indicador bastante interesante y que da mucha profundidad. Y en este caso solo evaluar que el comportamiento de recuperación es bastante notable, prácticamente marca un máximo histórico en los últimos 10 años, este movimiento de recuperación que tiene mucho que ver con lo que les acabo de mencionar, este contraste para lo que sería el impacto arancelario en el segundo trimestre en Estados Unidos, y por lo tanto, pues habla mucho también de un apoyo probable a lo que sería esta recuperación, ¿no? Y este apoyo también a la inferencia de que se pueda tener
un Producto Interno Bruto positivo para el segundo trimestre, ¿no? Si ya lo vemos en todos los tiempos, sí hay movimientos como más agresivos, más importantes que se da en 2014, pero estamos hablando de un marco, una recuperación sumamente importante en la confianza del consumidor, en la confianza del productor en cierto grado, y esto pues también es relevante para lo que podríamos esperar en las siguientes evaluaciones de la economía estadounidense, ¿no? Que, como sabemos, le damos una cobertura muy amplia por la importancia que tiene Estados Unidos en la economía global. Vamos a continuar con lo que serían algunos indicadores económicos. En México, el día de ayer también se da la política monetaria, la decisión de política monetaria por parte del Banco de México. Vamos a ver, o la decisión es una disminución de 50 puntos básicos para llevar la tasa de referencia al 8%, y vemos cómo esta disminución gradual pues es bastante notable, ¿no? Ha sido completamente lineal. Las bajas son una tras otra, algunos descansos solamente, pero prácticamente la política monetaria está disminuyendo la tasa de referencia a niveles que históricamente pues sí es una baja considerable, como podemos ver esta curva, y aunque se mantiene un diferencial para con la tasa de interés en Estados Unidos de América, pues sí es notable que el Banco de México está tratando de apoyar la economía mexicana debido a que el impacto, desde el factor de política comercial bilateral entre México y Estados Unidos, pues sí ha generado bastante incertidumbre, y también lo que sería toda esta serie de alguna manera de distanciamiento entre ambos países y búsqueda de diplomacia, principalmente desde México, pues ha generado diversos temas de incertidumbre, y el Banco de México pues está tratando de apoyar a su economía a través de esta disminución gradual, ¿vale? Entonces, aquí quisiera referirme, eh, lo que sería dos implicaciones en los precios. Primero, obviamente, este dato de órdenes de bienes duraderos creo que es muy importante para la economía o las bolsas de valores en Estados Unidos. Vemos que han estado subiendo, aunque también el sentimiento de mercado viene desde lo que sería pues este tema de acuerdo de paz momentáneo, ¿no? Que para muchos medios se habla de un acuerdo bastante endeble, pero al final pues existe, y esto las bolsas de valores en Estados Unidos la han tomado como positivo, ¿no? A pesar de que el VIX no baja del nivel que hemos platicado, es del piso de los 16, 17 puntos, de una forma bastante interesante que pues ya estaremos analizando, porque es un dato clave. ¿Por qué el VIX no baja a niveles históricamente pues mucho más razonables cuando hay rompimientos de máximos históricos en las bolsas estadounidenses, ¿no? El dólar, esto para lo que sería la información en Estados Unidos, el sentimiento de mercado está tomando mucho en las bolsas de valores el tema geopolítico, cuando o en contraste tenemos al dólar que ha tenido disminuciones bastante claras, vamos a ponerlo por acá, en donde pues ha roto lo que sería este mínimo de los últimos 5 años aproximadamente, o un plazo un largo plazo, ¿no? Un plazo considerable. Vemos que sigue rompiendo a la baja, y obviamente el tema de la reducción o el ajuste a la baja en el Producto Interno Bruto para el primer trimestre, pues fue algo que le afectó al dólar, muestra debilidad, obviamente, y mantiene pues lo que sería una moneda bastante golpeada, ¿no? Bastante golpeada a la baja, por lo que sería pues esta visión de debilidad momentánea, aunque hay que considerar, hay que esperar mucho lo que sería la segunda evaluación del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, porque definitivamente pues daría mucho contraste o mucha información al dólar. Hasta este momento le ha impactado lo que sería este ajuste a la baja al dólar, y en el caso del peso mexicano, vamos a ver cómo, a pesar de que el Banco de México pues disminuye sus tipos de interés de referencia, la confianza en México pues sigue mostrando fortaleza, y nuevamente el día de hoy, entre ayer y hoy, pues vemos un comportamiento de apreciación para el peso mexicano, ¿no? Dirigiéndose, como ya hemos comentado, hacia la zona de los 18 puntos, de los 18, perdón, 18, 18,70 pesos por dólar. Actualmente se encuentra en 18,80 pesos por dólar, pero definitivamente pues
llama mucho la atención que a pesar de que obviamente no es una ayuda para el peso mexicano, esta disminución de los tipos de interés por parte del Banco de México, el mercado claramente está confiando en la economía mexicana. Por un lado, pues por la forma en cómo está manejando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la diplomacia para con Estados Unidos, a pesar de muchos ataques que hemos conocido, el último de ellos, pues el colocar a México como un país no confiable y posteriormente también catalogar a dos bancos mexicanos como bancos que permiten el lavado de dinero, una acusación bastante grave que ya se encuentra obviamente en investigación, pero que obviamente mantiene mucha tensión entre ambas naciones. A pesar de todo eso, pues la diplomacia desde México pues se ha mantenido bastante fuerte y eso el mercado lo está tomando como algo positivo, ¿no? Por otro lado, también el gobierno mexicano pues está implementando una serie de proyectos bastante interesantes, ambiciosos y sobre todo con miras a ayudar a la economía de México. Uno de ellos ya conocido, el Plan México, y por otro lado, en esta semana precisamente también se anunció lo que sería un plan integral para con todos los estados mexicanos de forma, eh, repito, de forma integral, de forma un trabajo constante, mutuo y completamente sincronizado para que se empiece a impulsar la economía de México desde todas sus vertientes, ¿no? Desde todos sus territorios, todos sus estados. Por lo tanto, esto también el mercado pues, lo está tomando con mucho mayor peso y por tal motivo podría explicar en gran medida esta apreciación del peso mexicano a pesar de que el Banco de México pues disminuyó la tasa de interés de referencia, que al final pues el mensaje es claro, ¿no? Quiere ayudar a la economía mexicana a través de una flexibilización en los niveles de crédito, ¿no? Que obviamente están unidos a lo que serían las decisiones para con todos los niveles de inversión, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Aquí colocar simplemente la hoja de balance, también para pues enfatizar lo que ha hecho el la Reserva Federal con sus decisiones. Vemos cómo la hoja de balance continúa con lo que sería su flexibilización, sus disminuciones graduales, y esto a 10 años es claramente pues el movimiento que ha tenido a la baja y que ha ayudado mucho, a pesar de que la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la Fed se ha mantenido en niveles comparativamente hablando pues elevados, principalmente en economías desarrolladas. La hoja de balance, pues ha ayudado mucho esta disminución gradual a disminuir lo que sería masa monetaria en la economía estadounidense y también, pues obviamente, a la contención, ha ayudado mucho a la contención de los niveles de inflación en Estados Unidos, sin afectar lo que sería, pues, un comportamiento, digamos, un comportamiento integral en la economía estadounidense y que se ha visto con un fortalecimiento o con lo que sería una normalización, más bien es la palabra que quería tomar, una normalización en los niveles de cadena de suministro, cadenas de valor, que de forma bastante interesante y en lo personal me parece un movimiento muy bueno por parte de la Fed, este, esta contención o este mantenimiento más restrictivo de la tasa de interés de referencia, mientras una disminución en la hoja de balance que ha permitido de forma gradual, pues una contención de la economía, ¿no? Me parece que lo ha hecho bien la Reserva Federal eh, y que a pesar de que el mercado se ha centrado mucho más en la tasa de referencia, este movimiento bastante estratégico de la hoja de balance, pues ha ayudado mucho a la contención de la inflación, ¿no? Sí ha tenido un impacto, obviamente, en la economía estadounidense por este movimiento restrictivo de la tasa de referencia, obviamente, se ve a través del Producto Interno Bruto, pero incluso el Producto Interno Bruto había estado aguantando estos niveles restrictivos de una forma bastante considerable. Hay que recordar que la economía en Estados Unidos, lo podemos ver por acá, por muchos trimestres se mantuvo pujante, se mantuvo con niveles bastante atractivos en cuanto al crecimiento económico en Estados Unidos, a pesar de que la tasa de interés de referencia se mantenía a niveles elevados. Ya este decremento no viene explicado principalmente por la tasa de interés de referencia.
este movimiento contractivo viene de forma consecuente, principalmente por la política comercial que empezó a implementar el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, eh, y principalmente con el tema de incertidumbre, ¿no? Con los patrones de consumo e inversión, ni siquiera con la implementación directa de aranceles. Entonces, es bastante interesante, me parece, querer rescatar este movimiento estratégico de la hoja de balance que, pues, al final se mantiene con esta disminución gradual que la Reserva Federal, pues, ya había mencionado desde hace muchos trimestres, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que sería la inflación. Simplemente mencionar que se desaceleró, es importante para lo que sería Japón. La inflación general en el país asiático se fue del 3.4% al 3.1%, variación interanual, y esto es importante también porque le quita cierto peso, ¿no? A lo que sería esta presión al yen japonés que podemos observar por acá. Lo voy a colocar de este lado, en donde pues vemos que hay una depreciación gradual claramente para lo que sería el yen japonés el día de hoy, más 0.22%. De ayer para hoy, el dólar empieza a tomar un poco más de peso o de fortaleza, pero definitivamente pues sí, eh, le quita cierta incertidumbre, porque a pesar de que esto no hace presión para el Banco de Japón para que suba sus tipos de interés de referencia y esto ayude a la moneda de una forma gradual, pues sí le quita peso en el aspecto de que la economía de Japón constantemente pues está con presiones en su Producto Interno Bruto, y por lo tanto pues que haya cierta contención en los niveles de precios pues ayuda, ¿no? Ayuda muchísimo a lo que sería la economía asiática. En este punto lo podemos ver, a pesar de que ya ha mantenido pues diversos movimientos de subida, ¿no? En este caso vamos a ver, al parecer pues sí son las variaciones trimestrales. A pesar pues vemos que de forma oscilatoria tiene movimientos contractivos, posteriormente movimientos al alza, pero al final vemos que el promedio se mantiene muy cerca del 0%, lo que sería un estancamiento gradual en la economía japonesa. Pues siempre el que los niveles de inflación no despunten o no rompan ciertos techos importantes, como lo estaba haciendo Japón, que ya lo hemos revisado, pues en este caso es bastante positivo, ¿no? Que haya una desaceleración en la economía de Japón. Vamos a continuar con lo que sería ya noticias del día de hoy, principalmente el dato de PCE Index, el principal dato de inflación que mide la Reserva Federal. En este caso, pues muestra el dato general, un movimiento, tenemos por acá, de tal cual lo esperaba el mercado, del ligero incremento hacia el 2.3%. Y en el caso del dato subyacente, pues por encima de lo esperado, ¿no? Hacia el 2.7%. Sobre todo el dato subyacente es importante, por ahí muy probablemente lo va a tomar en consideración la Fed para sus siguientes decisiones, porque es el más, como sabemos, es el dato más difícil de controlar, ¿no? En el aspecto de contención de precios por parte de los bancos centrales. Y en este caso, pues las miras ha sido bastante complicado para lo que es la Reserva Federal, pues las miras para la contención de la inflación lo llevan generalmente las últimas evaluaciones hasta el 2027, y cualquier movimiento al alza pues obviamente es importante y toma presión o da presión a la Reserva Federal pues para que su política monetaria desde lo que serían las tasas de interés pues se mantengan bastante estables, ¿no? En este caso simplemente vamos a colocar lo que sería el Fed Watch para ver si esto ha generado algún movimiento. Lo más probablemente es que no, el movimiento no es muy relevante al alza en el dato subyacente. Entonces, vamos a esperar un poco, en un segundo.
Y bueno, vamos a continuar. Tengo un temilla por aquí técnico, entonces gracias de antemano por su paciencia. Y simplemente observar que realmente los movimientos no son, se espera que en julio no se dé un movimiento, se espera que en septiembre se dé un primer movimiento. Se espera que en octubre, en este caso, se dé un segundo movimiento y en el caso de diciembre se esperaría un tercer movimiento. En este caso sí está moviendo un tanto las expectativas, el mercado pues no está tomando en cuenta el dato subyacente, se está yendo más por el dato general del PCI y al parecer pues esto lo ven como eh, cada vez más una contención clara de los niveles de inflación y que esto justifique pues movimientos a la baja en lo que serían los niveles de tasas de referencia, ¿vale? Aquí no quisiera ahondar mucho porque realmente habría que esperar los datos principalmente del PIB para el siguiente, lo que sería el segundo trimestre y también los datos del siguiente mes para lo que sería empleo e inflación, para tener una visión un poco más clara de la probabilidad de estos movimientos, ¿no? Hasta este momento me parecería un tanto más arriesgado hacer alguna estimación soy de la idea de esperar más datos. Sobre todo el dato del PIB me parece crucial, del segundo trimestre. Y para terminar, los datos macroeconómicos, pues observar que las expectativas de inflación para 5 años de la Universidad de Michigan nuevamente se contraen, cada vez este sentimiento de incertidumbre es menor y hay una nueva contracción en donde las personas que son encuestadas para con este dato, pues se da una expectativa del 4% para este largo plazo, del 5% perdón, de 5 años y pues simplemente habla de una contracción que es un tanto más referente al sentimiento de mercado que la información empiece a generar eh, conforme se vaya presentando y al final solo destacar que nuevamente se está contrayendo estas expectativas de inflación y que lo podemos ver a través de este indicador en el largo plazo que claramente pues hay un movimiento a la baja, ¿no? Que probablemente va a continuar en lo que sería los próximos meses o las próximas evaluaciones, sobre todo dependiendo que la información pues se vaya normalizando, ¿no? Con una política comercial mucho menos drástica. Entonces, eh, esto sería como la información macroeconómica más relevante. Quisiera terminar, ya no nos va a dar tiempo de hacer un overview, vamos a hacer algo rapidísimo los bonos del tesoro, el rendimiento a 10 años continúan con movimientos a la baja, hacia el promedio de lo que sería este rango. El oro sigue perdiendo valor, probablemente está tratando de perforar la directriz alcista. Entre menos incertidumbre haya, es más probable que veamos una contracción en el oro. Los niveles del petróleo y gas natural pues han corregido, aunque mantienen una cierta estabilización. En los últimos días el gas natural recuperando, aunque sabemos que el gas natural pues es mucho más volátil. Ya vimos el patrón o el índice dólar. No me voy a meter a divisas porque no me daría tiempo. El Bitcoin también recuperando después de toda esta incertidumbre menor. Y a nivel general, pues las bolsas en el mundo pues han mejorado, ¿no? Vemos este overview final en donde tenemos claramente en la última semana los mercados en Estados Unidos mejoraron. Solo el sector de energía se contrajo para la evaluación eh, semanal y alrededor del mundo pues también tenemos una recuperación muy relevante para todas las bolsas. Pocas son las bolsas que tuvieron contracción, por ahí Sudáfrica, Brasil también con un movimientos un tanto más a la baja, pero al final pues movimientos generalizados al alza y esto viene pues principalmente de la desescalada en las tensiones bélicas, que como hemos platicado pues es muy importante que esto haya pasado y que se mantenga así, ¿no? Siempre vamos a estar en pro eh, a la paz y sobre todo pues que el riesgo humanitario pues, se disminuya y también el riesgo para lo que sería pues las diversas regiones, ¿no? Flora, fauna, al final la guerra destruye absolutamente todo y jamás vamos a estar en pro de eso. Que bueno, que se disminuyó o se desescaló. Y pues con esto estamos terminando. Les agradecemos mucho por su tiempo. Les deseamos un excelente fin de semana
Y con esto pues estamos terminando la sesión del día de hoy. Muchas gracias por todo y con esto cerramos. Que estén muy bien.